En este plenario hemos escuchado muchas voces que se levantan en defensa de la institucionalidad, de la democracia, de las libertades y de los derechos. Extraño sería que no lo hagamos, si cuando menos hasta hace algunos años nos ha respaldado una historia democrática y de respeto, no solo de la institucionalidad, sino de nuestro ser costarricense. No en vano, algunos de los días festivos conmemoran la defensa de nuestra soberanía. Un 11 de abril, por ejemplo, que recordamos un aniversario más en el que le ganamos la patria y la libertad a los filibusteros. Pero ¿y las nuevas tendencias y las nuevas corrientes de filibusteros y robapatrias? ¿Qué haríamos los costarricenses si alguien sugiriera vender nuestra democracia? ¿Cuál sería la reacción de cada uno de ustedes si alguien promueve vender nuestra independencia? Peor aún, si alguien vende nuestra libertad con nuestro propio dinero. Este escenario caótico que les presento no está nada alejado de la realidad. Lamentablemente le han puesto precio a nuestra democracia e independencia. En la última década, compañeros, se han pagado más de 1.800 millones de colones con dinero de todos los costarricenses a cambio de que se nos impongan reglas y medidas que son contrarias a nuestra idiosincrasia costarricense. Esta es la suma que se le ha pagado a la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El año pasado se pagaron 163 millones de colones a este organismo por concepto de membresía. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el retorno de ese gasto? ¿Qué gana Costa Rica con esa membresía? Con 1.800 millones de colones, ¿cuántas camas podríamos instalar en el Hospital San Rafael de Alajuela para que nadie tenga que dormir en el suelo, por ejemplo? Podríamos construir 4 EVAIS, podríamos modernizar las salas de operaciones y equipar nuestros hospitales. Eso sí tendría un verdadero impacto positivo en la salud de los costarricenses. Entonces, ¿en qué se invierten esos recursos que los costarricenses pagamos con nuestros impuestos? Aparte de promover una agenda ideológica ajena a nuestros principios y valores, como cursos gratuitos sobre terapia afirmativa LGTBI, a lo que se dedican es a promover acuerdos que atentan contra nuestra democracia y nuestra soberanía. Recientemente, el pasado 16 de febrero, la OPS convocó una reunión de países de las Américas sobre el futuro para hablar sobre el futuro acuerdo global frente a pandemias. El objetivo del encuentro fue revisar los componentes del borrador del tratado pandémico que se presentará a partir del 27 de mayo para la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud, AMS. Entre ellas, los cambios realizados a los artículos 15 y 16 del Reglamento Sanitario Internacional, con los que pretenden que los criterios de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que hasta ahora son recomendaciones, pasen a ser vinculantes. Y también pretenden aprobar un documento denominado Acuerdo sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Futuras Pandemias. Sobre estos dos documentos no presentaron un texto definitivo, aunque el mismo Reglamento Sanitario Internacional dispone que debe entregarse con 4 meses de anticipación a los Estados miembros. Evidentemente, quieren que se apruebe sin mayor cuestionamiento. Pero ya hemos visto los borradores y está claro que con esto buscan darle autoridad suprema al director de la Organización Mundial de la Salud para que imponga el manejo de la política de salud sobre los Estados miembros. Sus disposiciones serán entonces de acatamiento obligatorio. Buscan darle mayor control a la OMS sobre los gobiernos, personal médico, centros de salud y otros grupos que influyen en su toma de decisiones sobre salud en caso de una nueva declaración de pandemia. Ya fuimos testigos cuando, sin estar dentro de un acuerdo como ese, durante el gobierno de Carlos Alvarado, se acogieron todas las recomendaciones de la OMS. Y la consecuencia fue el cierre arbitrario de negocios. Se establecieron medidas absurdas como las restricciones vehiculares, violentando el derecho constitucional al libre tránsito. En media pandemia obligaron a los costarricenses a utilizar transporte público, provocando aglomeraciones en las terminales y paradas de buses. Cualquiera pensaría que un organismo como la OMS basa sus criterios en la ciencia, pero fue precisamente en el transporte público el segundo lugar donde más se contagiaron los costarricenses. Nos encerraron, cerraron los negocios, paralizaron nuestra economía y dejaron a miles de costarricenses sin trabajo. Pero también se violentó la libertad de las personas al obligarles a vacunarse en contra de su voluntad, incluso con vacunas vencidas. Peor aún, se obligó a vacunar a los niños, aun cuando no existía suficiente estudio sobre los riesgos para los pequeños. Entonces, mi posición, compañeros, no es conspiranoica, no es alarmista ni extremista, como ya sé que dirán algunos después de escuchar este discurso. Es que ya vimos lo que ocurre cuando nuestros gobernantes entregan nuestra democracia y nuestra soberanía
a estos organismos. En esa intervención que realicé en septiembre del año pasado, o en una intervención sobre este mismo tema, hice un llamado a la ministra de Salud, doña Mari Munive, a que no titubee y rechace categóricamente estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. El Estado de Costa Rica, como abanderado histórico de la democracia, no puede firmar este tratado. Pero Costa Rica no solo debe oponerse, sino que también debe tener un rol de oposición férrea a este atentado contra la autodeterminación de los pueblos. Costa Rica no puede seguir arrodillándose ante estos organismos como durante el gobierno PAC, que se vendió nuestra democracia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la aprobación del matrimonio entre homosexuales y lesbianas, léanse entre comillas, a pesar de la oposición a este tema por parte de la inmensa mayoría de los costarricenses. Creo que Costa Rica debería revisar bien, en Nueva República lo creemos, que debería revisar bien la conveniencia de pertenecer a este tipo de organismos que claramente tienen intenciones antidemocráticas y que violentan nuestra soberanía nacional. En estos días hemos escuchado que el gobierno de Javier Milei tomó la determinación de prohibir el llamado lenguaje inclusivo y algunas expresiones que básicamente coincidimos completamente con lo expresado por el gobierno de Milei. Lo que han hecho es provocar división, provocar conflicto y básicamente meter una ideología a la fuerza en la educación. También escuchamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, diciendo que la ideología de género quedaría fuera de las escuelas y de la educación de su país. Dos decisiones valientes. La pregunta es, ¿cuándo veremos decisiones valientes como estas en un gobierno de Costa Rica que en campaña se vendió como conservador? Nuestro himno nacional dice: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril. Llegó la hora de que tanto en el gobierno, la Cancillería, nosotros los diputados y en todo Costa Rica, alcemos la voz y no entreguemos nuestra independencia. Al nivel al que yo puedo hablar, Costa Rica no renunciará bajo mi gobierno a su soberanía. Y esa soberanía significa que nosotros, sobre la base de la ciencia y la buena conciencia, tomaremos las medidas que creamos benefician a la mayor cantidad de gente. Y aquí no va a venir ningún gobierno ni organización internacional por la que no votó ningún costarricense a darnos órdenes. Somos un pueblo valiente, muy cortés, muy amable, muy simpático, pero de cobardes no tenemos nada. Y eso es lo que mucha gente piensa. No, señores. La señora ministra va con instrucciones, de hecho hoy lo hablamos en la mañana, ¿verdad? Señora vicepresidenta, y ella deberá representar los mejores intereses del país. En esto hay ciencia, de sí, una pandemia, la gente se mueve, contagia, puede ser que haya que cerrar fronteras, puede ser que haya que tomar medidas, pero van a ser medidas analizadas desde un punto de vista técnico y no impuestas por nadie más que los organismos que tienen la competencia legal. Tal vez porque ha habido un barullo nuevamente, ¿verdad?, de información, y me gustaría aclararla. Hay dos cosas que se van a mencionar y no es en esta que viene, sino más bien como fecha límite se puso creo que el 27 de mayo, pero aquí se va a ir adelantando ciertas cosas. Número uno, la actualización del Reglamento Sanitario Internacional, que es algo que ya se tiene demasiado tiempo, ¿verdad? Y justamente es una articulación en la cual lo que hace es poder tener información apta para poder socializar en diferentes países, ¿verdad?, sin ningún tipo de restricción. Y lo otro es un convenio, y este convenio lo que pretende es lo siguiente: en momentos como por ejemplo que pasó la pandemia, hubo un desabastecimiento de ciertos insumos, y esto porque obviamente hubieron mercados que acapararon los insumos, en este caso de MB, que llamamos nosotros equipo y material biomédico, y medicamentos, algo que es crítico y sobre todo en momentos de pandemia. Lo que quieren o pretenden es generar un mecanismo articulador para que esto no suceda, pero ojo aquí, nosotros y el Ministerio de Salud, yo le pedí a los equipos técnicos que generáramos diferentes articulaciones y una necesidad
país de lo que nosotros tenemos como visión, de lo que pretendemos. Me explico mejor. Hay varias mesas de trabajo, entre ellos Comisca, que es la Comisión de Ministros de Salud, en donde ya estamos articulando compras conjuntas para que no seamos solo 5 millones de habitantes que nos enfrentemos a grandes potencias, sino 65 millones de habitantes, y ahí sí somos competitivos, ¿verdad? Y abaratamos costos. Y el mecanismo OMS-OPS. Pero esto de acuerdo a la visión de la región y la visión país. Nosotros vamos a llegar propositivos a ver si podemos tener un acuerdo. Y si no tenemos un acuerdo de acuerdo a nuestras necesidades, no hay acuerdo. El reglamento no ha avanzado mucho. Desafortunadamente, cuando yo pedí un borrador para poderlo leer, el avance ha sido mínimo y más bien desde que llegamos hemos estado valorando cuál es el avance real, porque cuando usted se sienta con un montón de personas a una mesa y todos opinan, realmente la definición es poca. Por eso yo le pedí a mis equipos cuál es el mecanismo por el cual nosotros reglamentamos nuestra necesidad y de lo que queremos y de las lecciones aprendidas, y basado en ese borrador nos sentamos a negociar. Punto. Y eso fue la instrucción que yo les di a los compañeros, pero a la fecha, y les voy a ser sincera, no hay un borrador finalizado ni conciso en el que uno pueda socializar y decir esto. Nuevamente, para tranquilidad de todos, aquí lo que pretendemos es tener el beneficio no solo nacional, sino de la región, porque nosotros como países de renta media y baja, ¿verdad? Nos quedamos fuera de cualquier contexto de negociación, y eso no puede volver a pasar.